despierta una discusión. Bueno, vos decías, le pedimos a veces a los jugadores, a los deportistas que se expresen y no lo hacen. Pero cuando lo hacen en este caso, también hay que matizarlo y encontrarle sus puntos. Hay una cosa que se la leía al señor Lamas, que es: los dirigentes tomaron el protagonismo del fútbol. No en estas últimas 72 horas, sino mucho antes, pero en estas últimas 72 horas quedó muy en evidencia. Los dirigentes que otorgan un título a puertas cerradas y se abre una puerta y un jugador que estaba en Rosario de pronto está en Buenos Aires para recibir una copa. Eso, nadie programa las cosas de esa manera si no se van a dar. Los dirigentes que deciden obligar a otro club a hacer un pasillo. El dirigente que le dice a los jugadores de su club, les sugiere, se supone, no les dice, les sugiere, che, protesten en esta situación. Y los jugadores que finalmente lo hacen. Pero en el medio de todo eso hay un tuit de acá, otra respuesta en Instagram de allá. Y es un debate de dirigentes que se impone por encima de la victoria de Estudiantes. Sí, pero debate de dirigentes que termina también dañando a los jugadores. Exactamente, a eso voy. Los jugadores bien. A eso iba, claro. Perdón, me anticipé. En esos idas y vueltas de tuit se pierde la victoria de Estudiantes, se pierde los logros deportivos. Los jugadores centrales quedaron enojados con la actitud de Estudiantes. Se pierden los logros deportivos también, porque uno podría decir, bueno, Central no jugó contra la mitad de los equipos, pero en el contexto del torneo que se hizo, es el que más puntos hizo. Sí. Esas eran las reglas, fue el que más puntos hizo. No se le tenía que entrar una copa porque no estaba estipulado, pero todo queda diluido por esta situación de los dirigentes. Y algo peor, se daña hasta Qatar. Exactamente. Bueno, lo vimos con las pintadas de los hinchas de Morón los últimos días tapando los murales, ¿no? Y Di María, de pibe amado, ídolo, pasó a ser objeto de cómplice, memes, y cómplice de todo esto. ¿Sí? En el medio tenés un club de Messi que entra a jugar por decreto. También. Entonces todo queda de una manera extraña. Pero a partir de este pasillo hubo declaraciones postpartido. Uno de los que habló fue el entrenador de Rosario Central, Olan, que dijo lo siguiente. Todos tienen la libertad de opinar y poder decir. Cuando esa libertad ya se pasa a la falta de respeto y la no deportividad, y duele porque nosotros somos compañeros en definitiva de trabajo, nosotros somos compañeros del técnico en otra función, nos toca hoy defender esta camiseta, los futbolistas son compañeros, todos los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hace dentro de la cancha para mí fue una falta de respeto. Y yo lo tomo como tal. Para mí fue una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada. O sea, esto fue una decisión de todo el comité ejecutivo de AFA, del cual yo agradezco que hayan tenido la distinción hacia, insisto, Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina y que a partir de ahora va a ser algo que lo beneficie a los demás clubes, porque se habló mucho del torneo largo. Bueno, esto de la palabra de Holland, y tiene un punto que para mí es se puede tomar, que lo discutimos mucho con Fede este fin de semana, que es, bueno, ¿a quién le está haciendo el reclamo Estudiantes cuando se da vuelta de espaldas ante colegas que fueron mejores? Sí. ¿No? No hay una falta de respeto sobre el jugador que es rival. Y el otro punto es, si mañana, pongamos Piovi, va a jugar a Central, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tachar la estrella que Central le agregó a su escudo? Sí. ¿No? Hay una parte ahí de que es, protesto porque no me tocó a mí. Y si estoy del otro lado, como dice Holland, bueno, lo decidieron los dirigentes, yo acepto. Lo agradezco y acepto. Ahora, hace una semana hubo colegas de esos jugadores de fútbol de primera que trabajan en condiciones mucho peores, por sueldos mucho más chicos, que fueron golpeados por la policía, agredidos, en un clima completamente hostil. Y hubo 15 partidos para protestar por eso, que era la integridad física y la seguridad de sus colegas. Sí. Y no hubo protesta. No hubo protesta ni de un equipo en particular, ni hubo una decisión de agremiados, el gremio que aúna a los futbolistas, de reclamar ante esto. Entonces, ¿dónde está la protesta del deportista? Estudiantes se clasifican la última fecha a los playoffs gracias a algunos fallos polémicos arbitrales. Claro. O sea, no hubo queja ahí por esos fallos polémicos que perjudicaron a otros, pero me beneficiaron a mí. ¿No? Hay otro punto ahí también, vos citaste a Ale y Ale Wall, el colega.
dijo también, le leí algo interesante, dijo, pero y en el medio estamos los hinchas, claro, que le reclamamos a nuestros dirigentes que tengan peso. Peso en AFA. Queremos más peso en AFA. ¿Qué es peso en AFA? Exacto. ¿Qué es peso en AFA? Y de hecho, ahí me surgen dos cosas que te sumo con esto que estabas diciendo, que es... en algún punto los jugadores estudiantes también sentían que estaban haciendo algo que les hacía ruido. Claro. Porque si no, no vas y le avisas a Di María. Le decís, che, mirá que vamos a hacer esto. Sí. Porque el que fue Alario. Y le dijo, che, mirá que vamos a hacer esto. Che, fíjense, bla. Entonces, ahí hay algo que le hace ruido. Y después lo otro que tiene que ver con el peso de AFA. Vemos a Racing principalmente, que en su momento, en el momento de elegir, en su momento, una de las principales dudas de si elegir a Milito o no, era, che, pero Blanco tiene peso en AFA. Claro. Y los árbitros que me da, y los árbitros, y lo tomamos como diferencia, incluso los hinchas de River con Rodolfo D'Onofrio, en el momento en donde Rodolfo D'Onofrio se mete en la cancha en 2015, después del Gal Pimienta, los hinchas, no, pero... D'Onofrio fue rápido y voló a Paraguay para tratar de... Exacto. ¿Y el partido de hoy no debería haberse jugado sin hinchas? Exacto. Claro. Eran tres logró el peso que no tenía Racing finalmente para jugar con su gente. Claro. Que no es un dato menor tampoco. Quiero volver a esto de la falta de respeto y de la posición de los jugadores. Bueno, ¿cuál es el rol de los jugadores en todo esto? Y lo quiero abrir al debate, digo, porque volvemos a la situación de Morón. ¿Por qué ningún colega protestó por lo que le pasó a los jugadores de Morón y sí protestan por un título que le otorgan a otro? Sí. ¿Qué hubiera pasado si el título era al revés? Por un título bien ganado. Sí, yo tengo mis dudas de que es bien ganado porque no jugó con la mitad de los equipos, pero dentro de las reglas de ese torneo del fútbol argentino. Si tenés 30 equipos no puedes hacer un campeonato de liga en serio, entonces te obligan a hacer esos campeonatos cortos. Bueno, este es el problema de tener 30 equipos. Queremos hacer un fútbol federal. Bueno, el problema de hacer un fútbol federal implica que tenés que tener 30 equipos. No puedes hacer un fútbol federal con 20 equipos. Claro, sí, totalmente. ¿Qué pasa con estos jugadores y qué pasa con estos dirigentes? Porque estos arqueros ilusionistas y goleadores ya no existen, ¿no? Son decretos, protestas, campeones por escritorio. No queda nada de lo que pasa adentro de la cancha. Y quiero que lo escuchemos a Di María, hablando también de esta situación del pasillo. A ver, da la sensación por lo sorpresivo que fue el anuncio de la Liga. ¿Cómo lo vivieron ustedes también? A ver, ustedes lo festejaron con justa razón, pero también hubo repercusiones de eso. Sí, bueno, eso creo que hay que preguntarle a los que querían que el anual salga campeón. Nosotros no buscamos eso, eso vino de los equipos más grandes y nosotros solamente aceptamos, creo que es así. Nosotros nos llamaron para ir, fuimos y bueno, creo que estaban todos los dirigentes, aprobaron. No es culpa nuestra que hayan aprobado todo, ninguno dijo nada, así que nada, nosotros nos sentimos campeones, lo dije yo después de instituto, no lo dije pensando en que podía pasar esto, es que nosotros lo sentíamos así. Central llevaba muchos años, 38 años sin poder terminar primero en el anual y para nosotros era como ser campeón, era importante, habíamos entrado a la Libertadores, habíamos hecho 12 metros increíbles y para nosotros era de esa manera. Es un poco el cuento de Gran Bonete, ¿no? Yo señor, no señor, pero la copa la levantamos, pasa todo de largo. Y en el medio tenemos, por ejemplo, el posteo de Verón, que en su cuenta de Instagram posteó una frase de Mariano Mangano, un expresidente de Estudiantes, que bueno, habla, entre otras cosas, de que nadie va a torcer el rumbo de una entidad bien nacida. Bueno, y habla de Estudiantes de La Plata como institución. O sea, ¿no? Que en su prepotencia en las redes, el tesorero, todopoderoso tesorero de la AFA, estoy hablando de Pablo Tobillino, no hizo más que, en realidad, darle un salvavidas. Estudiantes estaba pinchado. Exacto. Venía con problemas de Estudiantes. Estaba pinchado. Clasificó como pudo a estos playoffs. Y Estudiantes se sintió volver a la vieja mística, el mundo contra nosotros. Mangano fue un presidente mítico en la historia de Estudiantes. Estudiantes cuando en los años 60 rompe la hegemonía de los clubes grandes. Recordemos, Estudiantes es el primero que rompe con un título de liga la hegemonía de los grandes. Entonces, ¿qué hacen los grandes o qué hace el mundo del fútbol? Lo que hace Estudiantes es antifútbol. Ok, podías discutir cómo jugaba Estudiantes. El debate era bueno. Llamarlo antifútbol.
el fútbol es solo lo que generamos los grandes, ¿no? El fútbol es solo nuestro. Sí. Lo otro es antifútbol. Estudiantes se sintió atacado, se sintió tocado, entonces a partir de ahí sintió el mundo contra nosotros. Esa mística lo llevó a Estudiantes a ganar Copas Libertadores, a tener su mejor etapa, su etapa más gloriosa. Lo llevó también a un momento de arrogancia a Estudiantes, a creerse que tenía algo por encima del resto. Bueno, eso mismo creyó Verón cuando quiso 60 años poner una SAD en su club o algo parecido a una SAD con Foster Gillett. A veces te vas confundiendo, todos se van confundiendo en el manejo del poder. Y mientras Verón le respondía a Tapia en este duelo epistolar 2.0 indirecto, los jugadores de Estudiantes y el técnico de Estudiantes iban sin hablar después de una victoria contra el mejor de la anual, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde queda el fútbol? Porque ahí lo lindo hubiera sido saber qué pensaba el entrenador de Estudiantes de lo que había pasado en el partido, qué pensaban los jugadores de Estudiantes de poder ganarle al mejor equipo del año. Pero, Manu, sin pasillo, sin esa tontera de... La AFA se podría haber sacado pecho. Miren, ven la limpieza de nuestro fútbol. El equipo que no quiero le gana al equipo que yo sí quiero. Todo esto lo terminó generando la propia AFA y lo mismo que suele ocurrir, que está ocurriendo es sus problemas, todas las dudas, las está generando la propia AFA y ahí es un problema. Claro, ¿y qué genera todo esto? Genera lo que pasa en el video 6, que es la hinchada de Vélez este mismo fin de semana, en un partido que nada tiene que ver con el resultado de Central, que es la gente insultando a Tapia en la cancha. Vélez no podemos decir que es un equipo que no ha disfrutado de títulos en el último tiempo, y sin embargo, el enojo se genera. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, esos mismos dirigentes que han tomado el protagonismo del fútbol empiezan a estar en una encrucijada que es hasta dónde pueden sostener este apoyo de levantar la mano o ni siquiera levantarla, por lo que dicen algunos, para entregar un título a Central, si en el club los socios que te votaron te empiezan a reclamar que haya reglas claras. No estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Que haya, si el campeón va a ser el campeón, que se sepa a principio de año cómo va a ser el campeón. Y podés no estar de acuerdo con la regla, pero que sea clara. Sí, y que no se cambie en el medio. Exacto. ¿Por qué los capitanes del fútbol argentino no se juntaron para reclamar reglas claras? Porque son ellos los que después van a jugar al fin de semana siguiente sin saber si ganan, salen campeones, si no ganan, no clasifican una copa. Es difícil entender el gesto de Estudiantes sin el contexto de que antes no pasaba nada. Y digo antes, y me voy muy atrás, al 5, donde podemos ver esto pasó apenas 8 o 9 meses después de que Tapia asumió como presidente de la AFA. Esto es 2017, final del reducido, creo, o final directa por el ascenso, no recuerdo bien ahora, de la primera B Metropolitana. Comunicaciones Deportivo Riestra, faltaban los minutos de descuento. Se mete un jugador, un chico que estaba en la nómina de jugadores de Riestra, a la cancha, y el partido se tiene que suspender en medio de un escándalo. Ese partido terminó con una suspensión que después se tuvo que jugar 2 tiempos de 6 minutos, 7 minutos, para que Comunicaciones le hiciera el gol a Riestra y pudiera salir campeón. Pero uno lo piensa hoy y dice, bueno, suspenden un técnico por algo que no dijo, le dan un partido por perdido a Gimnasia de Jujuy por algo que solo el referee sabe que pasó, y en algo que está completamente filmado. No es solo el referee, según me aseguraron en la AFA, sino también los colaboradores del referee, está bien. Toda la terna arbitral, inclusive el veedor. Lo que pasa es que es todo tan opaco que nada que no esté frente a una cámara puede ser considerado del todo cierto. No, y lo que me hablan ahí para matizar también todos estos poderes, porque aquí, por ejemplo, vemos comunicaciones, ¿no? Contra Riestra. Y se habla mucho a partir también del origen de Tapia, de un poder sindical dentro de la AFA. Entonces me dicen, che, ¿por qué no te puedes analizar el lobby del Poder Judicial en la AFA? Nunca dicen como ahora los cuerpos judiciales de la AFA, que son cada vez más, están integrados por tanto lobby de Poder Judicial, como Doropí. A ver, ¿quiénes sancionaron a Walter Ota? Un hombre de casación de Provincia de Buenos Aires, un hombre de casación de Comodoro Pi. ¿Qué pasa que hay tantos jueces del poder? ¿Necesita la AFA tenerlos cerquita por las dudas a esos jueces del poder? Y después me dice, y después de analizar el Poder Judicial, analiza también el Poder Provincial. El federalismo tiene su otra moneda. Sí, claro. ¿Cuál es la otra moneda? Y Morón puede tenerte 30.000 hinchas. Y Madryn puede tener 5.000 hinchas. Pero ¿sabes qué? Madryn tiene un gobierno detrás.
un gobierno provincial de No extrañamente. Esa presión provincial es la con la que la AFA también juega. No extrañamente, si uno mira la nómina de dirigente de la AFA, entre los vicepresidentes aparecen algunos que tienen que ver con las ligas de ciertas regiones, ciertas provincias. Lo cual no estaría mal, porque el fútbol tiene que pertenecer solo a Cava, a AMBA. No, el fútbol es de todo el país. No hay algo malo en eso, hay algo muy interesante en eso. Y en la puja de la discusión del poder, buena parte de esa discusión, a veces de las críticas que recibe la AFA, tienen que ver con esos intereses también. Sí, señor. Ahora, claro, vos ves esto, 2017, sí. Y hoy Riestra podría estar clasificado a una Copa Internacional si las reglas se hubieran aplicado bien en ese momento. Bueno, es completamente contrafáctico, ¿no? Pero uno empieza a pensar, ¿y si aquel torneo pospandemia de la Primera Nacional... Sí. San Martín de Tucumán, que iba primero en una zona, y Atlanta, que iba primero en una sola, se disputaba el ascenso. Quizás Platense no era campeón del fútbol argentino, como lo fue hace 6 meses, menos de 6 meses. Ya tenemos demasiada complicación para que me traigas así eso, ¿no? Pero uno empieza a ver el camino hacia atrás. Y bueno, el silencio de jugadores y de dirigentes no es algo nuevo. Quizás hoy queda más en evidencia, y estos dirigentes que han tomado el protagonismo del fútbol tendrán que responder algunas cosas. El que por ahora cree que el problema es de otros es Claudio Tapia, que dijo lo siguiente hace unos días. Un poco de responsabilidad de todo. Y siempre, por sobre todas las cosas, entender de que no siempre la culpa es del árbitro, porque cuando un equipo pierde, también pierde porque el otro lo supera. No es porque hay un error arbitral. Seguramente que hay errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos, sumamos al equipo en la escuela de arbitraje a Rapalini, estamos trabajando en base ya a la próxima pretemporada. Tan malo el arbitraje argentino no es, y yo estoy convencido que no lo es, como también hay diferentes, digamos, artistas que predisponen mal a poder ir a la gente, ir a disfrutar un espectáculo deportivo. Y creo que son como nosotros debemos corregir también ustedes, los hinchas, los técnicos, los jugadores también tienen que corregir. Esto no es corregir de un solo lado o que hay errores de un solo lado, porque ya te digo, los partidos los ganan y los pierden los jugadores y a veces no los pierden nunca. O los técnicos no se equivocan en los planteos, parece. Bueno, después de que dijo eso, se le entregó el título a Rosario Central al día siguiente. Claro. ¿No? Algunos se tienen que hacer cargo, pero después... Yo estaba pensando en el contexto de la charla. Porque también, claro, sí, también. El contexto de la charla, para quien lo estaban escuchando, era se llama Olé Summit, que es una especie de... Un encuentro empresarial donde también está metido un medio de comunicación muy importante para el fútbol nacional. Es algo que me llama la atención, teniendo en cuenta de esto que decimos, dónde están los intereses, ¿no? Claro. También, y poner un ojito ahí también. Sí, y yo acepto ¿cómo no vamos a el error arbitral? Por supuesto. Si no podemos entender el deporte, no podemos entender a ver, el error arbitral ocurre no solo en el fútbol, ocurre el sábado, el domingo, vi a los Pumas contra Inglaterra, y los Pumas contra Inglaterra en el último minuto del partido tuvieron una polémica tremenda, de una definición tremenda, y no es la primera vez. Los Pumas dicen, nos perjudican las potencias europeas y las potencias nos perjudican, pero ¿cómo? ¿No era el rugby el deporte más limpio, el deporte de caballeros, el de fair play y no sé qué? Ahí también hay polémicas arbitrales. Entonces, ahí le doy una derecha a Tapia, y nos veníamos riendo porque, claro, aquí nosotros tenemos en el estudio distintas pantallas televisivas, ¿no? Y una de esas pantallas está Carlos Pani en La Nación, en el canal de La Nación. ¿Y qué muestra? ¿Qué infografía muestra Carlos Pani? ¿Qué paño muestra? Claro, el organigrama el organigramo de... No dije mal organigramo. No, está bien. Cada gramo pesa en la AFA.